Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas. Estoy aquí con Gloria González, quien es una discípula pues, que ha participado en los cursos de la Divina Comedia. Ya tomamos lo que es el infierno, ya pasamos por el purgatorio y ahora estamos en el paraíso. Y vaya viaje, ¿no? Que nos hemos aventado ahí. Así es, Eh, sí. Buenas tardes. Pues es un gusto, como siempre, compartir contigo y pues platicar, ¿no? De todos estos viajes que hemos hecho en casi 3 meses, ¿no? De pues ver el infierno, el purgatorio y obviamente ahora pues el paraíso, ¿no? Ya para descansar un poco el alma. Claro. No sé a ti qué parte te ha gustado más. A mí la verdad es que el final del purgatorio me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, el infierno obviamente si eres morboso, pues te llama la atención, ¿no? Por todos los castigos, los monstruos que hay ahí. Pero bueno, es el inicio del viaje y también aprendes mucho quién es Virgilio y qué representa para Dante. Y el paraíso, bueno, el paraíso es complicado, ¿no? Ya es ahí a lo mejor una cuestión muy metafísica de repente, o inclusive, eh, pues ya cuestiones teológicas complejas, ¿no? Que de repente Dante empezaba ahí a meter. Pero bueno, el purgatorio a mí me gusta mucho, sobre todo el final, porque es el final de la purificación, ¿no? Ya es donde las almas finalmente ya pueden ir al cielo, pueden ir al paraíso, pueden subir. Y bueno, el final del purgatorio, pues es el paraíso terrenal, ¿no? Y hay esta parte ahí donde, pues Dante se encuentra con Matilda, obviamente se encuentra con Beatriz también, pero Matilda es una suerte de, como de alguien que lo está preparando ya para la purificación final, ¿no? Alguien que incluso podríamos decirlo, es como una maestra de ceremonias, por decirlo de alguna manera. Yo te puedo decir que a mí el infierno me gusta, me gustó también obviamente el purgatorio, el paraíso ya sabes que me encanta. Lo que a mí me gustaría comentar acerca de estos cursos en general y ahorita ya de lo que sería el paso al paraíso en particular, es que este tipo de literatura, en general, como la Divina Comedia, tiene varias interpretaciones, ¿no? Entonces, sí es una obra compleja en el tenor de que tiene como 4 niveles de interpretación. El último, que es el que tú pues nos compartes, ¿no? Es esta parte de la interpretación simbólica, ¿no? O sea, hay que ver que si bien es cierto que nosotros leemos y podemos leer todos la Divina Comedia, pues nos podemos quedar con la parte más superficial, ¿no? O sea, así fue y ya quedó así, y pues qué bonito está el libro. Pero si ya nosotros entramos en un proceso reflexivo, como es lo que tú nos vas guiando a lo largo de la Divina Comedia, pues nos tiene que dejar algo, ¿no? Esa parte de que yo tenga que hacer una introspección con respecto a qué es para mí, por ejemplo, el infierno, qué sería para mí el purgatorio, y bueno, qué es para mí también el paraíso, ¿no? Entonces, en particular, este trance o esta parte en donde Dante va a cambiar hacia el paraíso, ¿no? Que ya va entrando, eh, digamos que cuando Matilde, ¿no? Lo va a sumergir en el río. A mí me deja que Matilde es la conciencia, ¿no? Todavía no se está acercando Dante a su alma, ya conoció su razón, que fue lo que vivió durante el infierno y el purgatorio. Y claro, para llegar al paraíso, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Un acto de conciencia, digo, estamos porque también Dante lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí Matilde? Pues es la conciencia que nos está ahí machacando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que es la conciencia? Porque, digo, no solamente en la Divina Comedia, sino en otras filosofías orientales, se considera, ¿no? Que al final de nuestra vida, pues se nos va a hacer un cuestionamiento acerca del comportamiento que tuvimos. En esta parte, cuando aparece Matilde, y bueno, y Beatriz también, ¿por qué no decirlo? Pues se le cuestiona, ¿no? Su comportamiento. Y este comportamiento, ¿quién nos lo cuestiona en nuestra vida diaria? Pues nuestra conciencia, ¿no? Es la conciencia la que nos está ahí diciendo qué estamos haciendo correcta o qué estamos haciendo incorrectamente, ¿no? Entonces, es bien interesante.
Gracias. Sí, no, bueno, ahora que dices que lo cuestionan, vaya que lo cuestionan, ¿no? Beatriz le dice, te olvidaste completamente de mí, te fuiste por el camino erróneo, hasta te perdiste en la selva y si yo no hubiera intervenido, pues quién sabe si estarías ahora aquí, ¿no? Ahora, es interesante lo que comentas porque Dante es un caso muy especial porque él, pues, realmente él no está muerto, ¿no? Es un, hemos comentado, es un viaje chamánico, ¿no? Esta capacidad de ir al otro mundo de manera consciente sin haber muerto. Entonces, pues es como un momento donde él tiene la opción, ¿no? De que su conciencia lo purifique, su conciencia le diga, recuerda todas tus virtudes, olvida todos tus vicios, pero él va a regresar, o sea, él todavía, bueno, si atendemos a la mejor a que él escribe, bueno, el viaje de la Divina Comedia sucede en la Semana Santa de 1300, ¿no? Entonces, el viaje de manera simbólica otra vez, ¿no? O de manera alegórica, pues él hace este viaje en 1300 y todavía vive 21 años, ¿no? O sea, realmente... eh, Y, y fíjate qué interesante, porque si bien es cierto que puede darse, como tú lo mencionas, muy atinadamente, en el tenor de es un viaje chamánico, pues también es un viaje que podemos hacer con toda nuestra conciencia, ¿no? Con toda nuestra conciencia, pero en el tenor de nuestra existencia, no de la conciencia de conocimiento, que bueno, claro, van de la mano, pero en nuestra existencia. Yo pienso que hay un momento en nuestra vida, de cada uno de nosotros, en que hacemos un alto, ¿no? Y nos cuestionamos acerca de lo que hemos hecho, ¿no? Muchos lo dicen como a tipo, pues, la crisis de los 40, ¿no? Ahora la crisis de los 50, ¿no? En fin, el asunto es que sí, efectivamente, el ser humano llega a un momento, bueno, en general, no puedo hablar en particular, pero sí en general, en donde nos cuestionamos qué es lo que hemos hecho y si lo hemos hecho bien o no, o correcta o incorrectamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra alma aparece de repente, ¿no? O sea, todos tenemos un alma, eso me queda claro. Lo que pasa es que, pues a veces, ¿no? Como bien lo mencionas en este viaje, pues se hace a un lado el alma, ¿no? Nosotros mismos estamos callando nuestra alma, la hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nos dejamos vencer, pues por todo lo que nos rodea, toda la materia, ¿no? Todo lo que igual aprendemos, lo que nos han enseñado en la vida, la educación que tenemos, y es muy fácil para el ser humano esconder esta parte del alma, ¿no? Y disculparse a sí mismo, ¿no? O sea, decir, bueno, es que yo soy así porque así me educaron, es que yo soy así por así. Sin embargo, aparece en nuestra conciencia como un atributo del alma, ¿no? En donde de repente, por alguna situación, que puede ser por la misma edad, no tiene que ser algo fuerte, nos simbra, nos sacude y entonces nos quedamos así de, oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo hice? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Y creo que es muy común en las personas adultas hacerse este cuestionamiento. No sé si lo hice bien o no. Y empieza la culpa, ¿no? También. Claro, sí, y de hecho, pues así empieza el poema, ¿no? Está Dante perdido en una selva oscura, dice, y fíjate cómo lo menciona, dice, en medio del camino de nuestra vida me encontré perdido en una selva oscura, no dice en medio del camino de mi vida, o sea, está hablando por todos, o sea, como bien dices, todos llega un momento, ya sea porque llegas a cierta edad, o ya sea porque te sucede algún incidente, ¿no? Recordemos que a él lo exiliaron, imagínense, no poder jamás volver a pisar su ciudad natal, o sea, fue algo muy fuerte para Dante que pues sí, efectivamente lo marcó muy fuerte, ¿no? Pero a final de cuentas, en ese momento, en ese punto, ¿no? De toma de conciencia o de hacer una revisión hacia atrás, pues Dante lo que decidió hacer fue la Divina Comedia, nada más y nada menos, ¿no? Hay ejemplos en el infierno de gente que mejor se suicidó, ¿no? Ahí está el bosque de los suicidas, que la vida le fue adversa y que perdieron el favor del emperador y en lugar de, pues no sé, de seguir adelante, ver qué otra cosa podían hacer de su vida, pues sabes qué, bajo estas reglas, si no son mis reglas, yo no juego, ¿no? Entonces,
pues es un momento muy importante, yo creo, ¿no? Para la vida de todos nosotros. Yo estoy convencida de que en general este tipo de cuestionamientos sí nos llega cuando vivimos algo que es fuerte en nuestra existencia, o sea, que realmente nos simbra. Sin embargo, pues todos hemos vivido, me imagino, y yo creo que no existe una sola persona que diga yo nunca he pasado por un mal momento, al contrario, yo creo que hemos tenido más, a veces más malos momentos que buenos, y la intención de estos malos momentos, pues es francamente que nosotros hagamos un análisis, un estudio de nuestra conciencia, de qué hemos hecho, ¿no? De nuestras pasiones, ¿no? Y como bien lo dices tú, tenemos opciones, ¿no? Ahí podría entrar un poco el libre albedrío del ser humano en el tenor de, pues yo puedo continuar o quedarme aquí encerrado y que ya nadie me vea, o bien, pues acabar con mi vida. Es una decisión humana el que cada uno de nosotros podamos tomar un camino. La idea, ¿no? Yo creo que la idea de Dante en este tema es pues decirnos, ¿no? ¿Sabes qué? No se trata de que acabes con tu vida, se trata de que continúes. Todo pasa por algo y yo en particular pienso que todo pasa por algo, pero para bien. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, ¿no? Cuando estamos ahí en el torbellino de los problemas, pues no vemos el bien por ningún lado. Sin embargo, haciendo una parada, un análisis, pues dices, bueno, yo tengo que aprender algo de aquí y sobre esto tengo que empezar. Viniendo del infierno, ¿no? Con todos estos vicios que se van castigando severamente, pues uno también, digo, yo por lo menos con el curso del infierno, pues sí te quedas pensando, ¿no? De eso que yo estoy viendo que tengo, ¿no? Porque al final son vicios, son pasiones que el ser humano en sí tenemos, ¿no? Bueno, y yo creo que la persona que dice yo no lo tengo, miente, porque en realidad todos tenemos un poco de todo, ¿no? Y al final lo ideal es reconocerlo en mí, porque de esa forma, cuando llegue justamente al eteo, ¿no? Que es la parte así como el cambio entre el purgatorio y el paraíso, pues yo ya voy a ser consciente de lo que hice, de mis vicios, de mis pasiones, y si llegué a corregirlas o no, porque además, pues en la Divina Comedia, por lo menos a mí, me da la idea de que puedo corregirlo, o sea, que no tengo que quedarme en eso, sino que puedo corregirlo. En función de la culpa, a mí lo que me deja la culpa es, o sea, sí me siento culpable, ¿y qué voy a hacer con esa culpa? O sea, no me voy a azotar nada más y decir, ay, pobrecito de mí, ¿no? O sea, me he equivocado y ya. La idea de la culpa es que te haga algo, de que te mueva, que te motive, si quieres, en el sentimiento o en el pensamiento para corregir esos errores, ¿no? Porque al final la culpa tiene una razón de existencia y es precisamente movernos hacia ser mejores, mejores seres humanos, mejores individuos, ¿no? Y mejores seres sociales, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y sí, pues es la naturaleza del ser humano. Ahí es, bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero la naturaleza del ser humano, pues es, o sea, tienes de los dos lados, tienes tu lado de luz, ¿no? Y tienes tu lado de oscuridad, tienes la sombra que decía Jung. Y si tú ves la Divina Comedia, ahora que estamos viendo el paraíso, pues la verdad es que también está lleno de pecadores, ¿no? Pero, Así. pero son pecadores que de alguna manera fueron conscientes de lo que habían hecho y bueno, pudieron de alguna forma resarcir sus culpas y poder llegar hasta el paraíso. Claro, como todo, ¿no? También hay diferentes ubicaciones en el paraíso. Te puede tocar estar más cerca o menos cerca de la divinidad, pero estás en el paraíso y no en el infierno, ¿no? Porque fuiste consciente de todo lo que habías causado con tus actos. Y lo interesante aquí es que, por ejemplo, ¿no? En el infierno la gente está, pues sí, consciente de que hizo mal, pero pues así está contenta, ¿no? O sea, en realidad, literalmente, pues no les importa. Los del purgatorio ya empiezan un poco como a decir, bueno, así me equivoqué, ¿no? O sea, sí no lo hice tan bien, tal vez, ¿no? Y estoy aquí como esperando a ver si en algún momento, pues alguien me rescata, ¿no? En el purgatorio. Pero ya cuando llegamos al paraíso es que en realidad ya hicimos este acto de conciencia o este reconocimiento de nuestros errores y entonces, o sea, sí reconozco que me equivoqué, pero pero lo cambié, lo corregí, ¿no?
Y es bien interesante esta parte de la sombra, porque, bueno, la sombra generalmente está atrás de nosotros, ¿no? Y precisamente está atrás de nosotros porque no la queremos ver, ¿no? Es algo que el ser humano, y más en la actualidad, ¿no? Se niega a reconocer esa parte oscura que tiene, cuando en realidad, pues, somos humanos y la tenemos, ¿no? Y por algo la tenemos, porque pues, en la sombra en realidad es donde está, pues, nuestro aprendizaje. Entonces, eh, ¿a qué voy? Pues, o sea, sí todos somos, digámoslo así, buenos y malos. Sin embargo, no me debo de dejar llevar por mi bondad, mi benevolencia, ¿no? Siempre, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno. Pues sí, pero también hay una parte que tal vez se está escondiendo y que uno mismo, ¿no? Se empieza a tapar, ¿no? Hay gente que, bueno, llega un momento en el que dice, yo soy tan bueno que no puedo ver la maldad en mí, ¿no? O sea, yo soy tan bueno que tengo que martirizarme y darle todo a los demás, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy muy bueno, cuando en realidad lo único que está haciendo es afianzando una personalidad para agradar a todos, pero esa persona es miserable y sufre, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, y volviendo un poco al tema del agua y todo esto, no sé tú qué opinas. A mí me llama la atención como, bueno, fíjate que en el paraíso, pues en el paraíso ya no, ¿verdad? Porque ya el paraíso es más etéreo y entonces a lo mejor los cuatro elementos que conocemos, pues no están tan presentes. Pero lo que es el infierno, pues el infierno, su geografía está dictada en buena medida por varios ríos, ¿no? El Flegetón, el Cosito, ¿no? Donde está ahí el agua congelado, que está ahí hasta el fondo. Satanás, ya todo el mundo congelado, incapaz de sentir nada, ¿no? Ni siquiera llorar porque se te congelan las lágrimas. El lago Estigia también, o el río Estigia también está por ahí. Y finalmente llegas hasta el jardín del Edén, que aquí es curioso porque pues Dante no lo pone precisamente como un jardín, lo pone más como un bosque, ¿no? O sea, no es tanto como la tradición judeocristiana, se me figura más como algo más celta, ¿no? Así un bosque hermoso. El mismo Doré, ¿no? En los grabados, pues pinta así unos árboles frondosos preciosos. Y hay dos ríos ahí, ¿no? Comentabas uno el Eteo y otro el Euno. El Eteo te hace olvidar, en la Divina Comedia, te hace olvidar los vicios, te hace olvidar la culpa, de hecho. Y el Eunoe te hace que recuerdes y refuerces la virtud, ¿no? ¿Tú qué opinas de este Yo, tema? fíjate que en el asunto, por ejemplo, del tema del agua en particular, claro, en el infierno, bueno, el fuego, pues todos lo sabemos, es purificador, ¿no? Finalmente el fuego en el tenor de limpiarte, de abrazarte, ¿no? Con este fuego recalcitrante, esto que te hace sentir muy, pues muy mal, ¿no? Por decirlo así. El agua también tiene la misma característica que es purificadora, ¿no? En muchas religiones o filosofías se ocupa el agua, bueno, en el catolicismo, ¿no? Con el bautismo, ¿no? O sea, en las religiones que son cristianas, también el bautismo, el agua, siempre el agua. Ahora, porque el agua tiene una capacidad diferente en función del fuego, por ejemplo, porque el agua sí puede llegar a ser muy tranquila, ¿no? Muy calmada, ¿no? O sea, te puede dar de hecho, si uno escucha, ¿no? El agua en las fuentes, por ejemplo, lo que te da es paz, ¿no? Te da mucha serenidad, ¿no? El agua siempre tiene esta cualidad, esta característica de que finalmente nos induce a un estado de introspección, de reflexión, de calma, ¿no? Entonces, a mí me parece que el símil que hace Dante, bueno, y en general en las religiones con el agua es para que nosotros estemos en paz, ¿no? Ahora, primero, claro, hay que limpiar la culpa, ¿no? El agua, pues también es fuerte, ¿no? También todos la ocupamos para bañarnos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que también nos está quitando todas las impurezas que tenemos, que en este caso, bueno, se puede deducir que es la culpa, y por el otro lado, pues también nos está dando una purificación, nos está dando un baño, pues de todas las virtudes que tenemos, porque finalmente, desde mi punto de vista, ya en plan de la reencarnación propiamente, claro, yo voy a regresar a este plano, dimensión, o como le quieran llamar, pero ya
con menos culpas y pues con más virtudes, ¿no? O sea, con más cualidades, porque voy ascendiendo. Difícilmente se podría considerar que un alma desciende, ¿no? O sea, va más abajo de donde terminó. En general, el alma va ascendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que se refuerza las cualidades y las virtudes de esa alma, pero para eso pues tiene que haberse desprendido primero de toda esta carga negativa en el tenor de todos los vicios y pasiones y posteriormente pues reforzar la parte, digamos, virtuosa que todo ser humano pues tenemos, ¿no? Claro, sí, sí, y es en el agua, ¿no? Justamente el agua es como un elemento, fíjate que es un elemento muy mágico. O sea, ¿con qué otra cosa podrías limpiarte, ¿no? Con aire, pues no, o sea, con tierra, pues tampoco, ¿no? Así es. Con fuego, pues no te limpias, te quemas, ¿no? Te transformas en dado caso, pero no es que limpie tu esencia, sino que cambia tu esencia como tal. Eh, y es curioso cómo el agua, divide también, ¿no? Algo tiene que divide el mundo de los vivos y de los muertos. O sea, Dante para entrar al infierno tiene que cruzar un río. Los griegos, ¿no? Decían lo mismo. Y si te vas, por ejemplo, bueno, vamos, no vayamos tan lejos. Vete a Egipto, ¿no? El Nilo, ¿no? El Así Nilo es la vida y el desierto es la muerte. Aquí mismo, con las tradiciones nuestras anahuacas, pues para poder cruzar, ¿no? Al Mictlán, pues el primer obstáculo que tenías que sortear era cruzar un río. Y Y es curioso, ¿no? Porque fíjate también, ¿no? Pues en el embarazo, pues el feto, lo que van a hacer es, pues está en agua, ¿no? O sea, en realidad el ser humano tiene agua. O sea, todo lo que rodea en sí un poco digamos, construcción del ser humano, por decirlo así, pues es agua, ¿no? O sea, nosotros necesitamos agua para vivir. El bebé no nato está en agua. ¿No? Cuando tenemos una emoción, ya sea risa o tristeza, lloramos, ¿no? O sea, en realidad tenemos mucha agua nosotros como seres humanos, ¿no? Vivimos rodeados de agua. Y en las tradiciones antiguas se ha ocupado mucho siempre esta metáfora, ¿no? Del agua, de cuando uno fallece, pues va a cruzar un río, ¿no? En donde va a estar ahí, pues esperándonos alguna divinidad o algún dios. Igual, ¿no? Siempre el agua, ¿no? Igual como lo mencionas con los egipcios, pues al final es verdad, ¿no? También había que cruzar este río para poder saber si somos o se podía en esa época regresar o ya, ¿no? Avanzaba al siguiente nivel, ¿no? claro. Sí, y justamente lo que comentabas ahorita, ¿no? También es importante destacarlo. El agua muchas veces está relacionado con las emociones. Entonces, pues el hecho de cruzar un río, ¿no? Para llegar al otro mundo, que implica, pues que, no sé, que a lo mejor dejes todas tus emociones ahí, ¿no? Que dejes tus apegos, que dejes atrás muchas cosas que ya no te van a servir, ¿no? A lo mejor ese equipaje que, ¿para qué lo cargas, ¿no? Y, Eh, bueno, disculpa que te interrumpa. En realidad, sí es importante que también entendamos que en función de que el agua es la emoción, claro, ¿no? Hay que aprender a gobernar nuestras emociones, ¿no? Porque a veces, pues nos dejamos llevar y muchas veces la emoción se ve reflejada en el apego que tenemos. Y tendemos, bueno, hablo en general, eh, a veces el ser humano tiende a pegarse emocionalmente a algo o a alguien y difícilmente lo puede dejar, ¿no? Y el atravesar estos ríos, pues lo que nos están diciendo es que en realidad se acaba la materia, por lo menos en un tiempo determinado, estamos desprendiéndonos de todo aquello que creamos en la tierra, o sea, en la materia propiamente, ¿no? O sea, todo eso que no podemos llevar con nosotros porque es un peso, ¿no? Que nos impide navegar. exacto. Oye, bueno, entre estos ríos también, ¿no? Si recuerdas también al final del purgatorio, que ahí tú con el conocimiento que tienes, seguramente será muy interesante la interpretación. Hay una procesión, ¿no? Hay una procesión donde vienen
24 ancianos, Sí. y luego 7, y vienen unas mujeres por ahí bailando, y viene una carroza que está tirada por un grifo, este ser mitológico, ¿no? Que tiene, por un lado es cuerpo de león, pero también tiene cabeza y alas de águila, o sea, es un ser que tiene una doble naturaleza, y donde finalmente, pues ahí viene Beatriz, y uno de los aspectos más destacables es que Dante menciona que vienen ahí un candelabro, ¿no? De 7 velas, sin decir Torah nunca ni nada, ¿no? O la menorá, pues, perdón. Exacto, ¿No? exacto. La menorá. Nunca lo menciona, pero al final, pues sí te da una idea de pues, este elemento tan simbólico, ¿no? Del candelabro de 7 velas, que además, a medida que va avanzando, cada una de las velas va generando un color, o sea, se va formando una especie de arco iris ahí con los 7 colores de cada una de estas luces. Fíjate que es bien interesante lo de la menorá, digo, desde el punto de vista de la Divina Comedia y de cómo se ve representado por los pintores que han ocupado este pasaje justamente, porque en realidad, fíjate qué curioso, ¿eh? La luz del sol es blanca, ¿no? O sea, en realidad, digo, nosotros lo vemos amarillo por pues por todos por el aire y todos estos gases y oxígenos que hay en la Tierra, pero en realidad la luz del sol es blanca, ya es algo comprobado científicamente. Cuando pasa por la atmósfera, se divide y se fragmenta en los colores que vemos, que son los que justamente tú mencionas del arco iris, pero esto, fíjate, bien interesante, en realidad es una apariencia. Estos colores surgen a partir, ¿no?, de nuestra percepción visual. Entonces, ¿qué te está diciendo esto, por un lado? Que vivimos en un mundo de apariencias. ¿Por qué? Porque en realidad los colores que vemos, en realidad, tal vez no existan, ¿no? O sea, los vemos, claro, pero porque hay una fragmentación, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede inducir a pensar este tipo de pensamiento tan de colores? Bueno, que todo lo que nos rodea tal vez no sea como lo vemos, hay algo más ahí, ¿no? Hay una apariencia. Lo que hace este candelabro en particular, bueno, representa muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la mística, por ejemplo, judía, pues claro, también hay un sistema planetario antiguo que se está representando con los mismos colores, ¿no? También está representando las 7, ya un poco más, digamos que en el tenor del catolicismo o cristianismo, pues las 7 virtudes que tiene el ser humano que trabajar. Y por supuesto, ¿no?, los otros 7 vicios que también el ser humano y que todos tenemos. ¿A qué voy con esto? Este candelabro lo que te está diciendo, tú vas a tener todo esto, o sea, estas virtudes, las tienes que trabajar a partir de esto que se te va a dar. ¿Para qué? Para que tú puedas estar consciente de la importancia que tiene tu existencia dentro del sistema, del universo. Bien interesante. Por eso ahí se dice, conócete a ti mismo, conocerás el universo y sus misterios. Entonces, todo estas luces, estos colores, esta abstracción de ideas, lo que hace es que el ser humano tiende bueno, debe o sería lo ideal que comprendiera hasta dónde la materia en realidad es una apariencia. Y nosotros, a partir de nuestra inteligencia, de nuestro discernimiento, de nuestra razón, vamos a poder alcanzar a comprender todo lo que es la sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un conocimiento. De lo contrario, pues no tendría sentido, ¿no? Ahora, interesante, redundando un poco con el asunto de este candelabro, es la flama, ¿no? En la antigüedad se ocupaba, por ejemplo, el aceite de oliva para encender las velas. ¿Y por qué menciono el aceite de oliva? Porque es de todos los aceites el que da la flama más blanca y más brillante. Entonces, de esta forma yo puedo comprender, ¿no?, que lo que me están diciendo ahí es que si tú logras comprender que tienes una parte en ti que brilla, ¿no? O sea, que tu inteligencia, tu razonamiento, este poder de discernimiento que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, entonces vamos a poder brillar, porque de lo contrario vamos a vivir en el mundo de las apariencias. Claro.
Y fíjate que no lo había pensado, pero justamente ahora que estamos ya viendo el paraíso, la luz ahí es, pues efectivamente blanca, ¿no? Todo el mundo brilla, pero son de estos brillos que inclusive Dante, que no está acostumbrado obviamente, a ver este tipo de cuerpos, ¿no? Que ya no son físicos, sino que ya son cuerpos de otra dimensión, por decirlo así, o de otro nivel de conciencia. Eh, pues Dante inclusive se deslumbra muchas veces, ¿no? Y Beatriz le dice, bueno, es que no has sufrido la transformación de los ojos, ¿no? Como para que puedas ver directamente la verdadera luz. Entonces hay muchas imágenes, por ejemplo, hemos visto ahí dibujos de Flaxman, ¿no? Donde pues Dante está así como tapándose o está viendo hacia abajo, no puede ver a Beatriz, porque aparte igual van avanzando, van subiendo y lo que le dice Beatriz es mientras más cerca estás del bien supremo, o sea, mientras más cerca estás de Dios, más brillas, ¿no? Así. Entonces, y es con luz efectivamente blanca, o sea, en ningún lugar dice, ay, mira, pues aquí la luz era verdosa, o no, pues es luz blanca cristalina. Así es, porque en realidad, bueno, hablando un poco de Beatriz y el alma, ¿no? El alma, pues digo, todos tenemos un alma, y nos guste o no, lo creamos o no, lo tenemos. Y lo que hacemos generalmente es hacerlo a un lado a la pobrecita alma, ¿no? Hacemos fuchi fuchi. Pero en realidad lo que nos permite el alma es conocernos a nosotros mismos. Y cuando uno, porque lo estudiamos siempre como segmentado, ¿no? El espíritu, el alma y la materia. Pero cuando nosotros llegamos a conectar con nuestra verdadera alma, ¿qué es lo que sucede? O sea, no es que brillemos como si fuéramos angelitos, sino que en realidad nuestra actitud se vuelve muy congruente y eso permite que tengamos una luz particular, ¿no? ¿Por qué? Porque somos congruentes. Entonces, la gente, efectivamente hay gente que brilla en el tenor de que dices, oye, esa persona tiene ciertas cualidades, ciertas características. ¿Por qué? Porque al final es una persona que ya conectó, ¿no? Con su alma y ha conectado de tal forma que escucha, ¿no? La voz de lo que podría llamarse la intuición, ¿no? Esta parte súper interesante que viene del pensamiento, muchos artistas lo consideran como inspiración, ¿no? Todos tenemos momentos de inspiración, pero es cuando realmente estamos conectando con nuestra alma y estamos creando un vínculo con nuestra divinidad, cualquiera que sea Dios, Yahvé, Alá, como le quieran llamar, tenemos una comunicación directa y entonces nos sentimos hasta, podemos en algún momento determinado llegar a encontrar la felicidad sin necesidad de tener apegos, ¿no? Una felicidad que está en nosotros mismos. Claro. Oye, a ver, ahí te va una pregunta así inocente como las que hace Dante de repente. Si, como bien decía, si una persona echa por ahí a su alma, no le hace caso, entonces, ¿quién está gobernando la vida de esa persona si no es su alma? En realidad es el instinto lo que te gobierna cuando acallas tu alma. El instinto todos lo tenemos. Somos, digo, materialmente hablando, pues somos animales, ¿no? O sea, nos guste o no, por mucho que nos separemos, igual seguimos teniendo instintos como el miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo es un instinto. Y mira, la verdad que sin entrar en cosas muy delicadas, pero ¿cuántas personas no se han encerrado demasiado en su casa en las últimas fechas por miedo? Porque el instinto está gobernando. Cuando en realidad no deberíamos, en realidad lo voy a decir así tal cual, no deberíamos de tener miedo a la muerte, porque nacemos para morir. O sea, en realidad la idea también de un poco del ser humano, o un mucho, es que se prepare para morir, porque para eso estamos aquí, para morirnos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no escucho a mi alma, que por decirlo así es lo que me va a vincular con la divinidad, cualquier nombre que le pongas, y me dejo guiar por mi instinto que me vincula a la materia, y en realidad el instinto me va a vincular a lo más espeso de la materia, yo me vuelvo una persona verdaderamente egoísta, vanidosa, bla, 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 cuando en realidad, si yo conecto con mi alma, me doy cuenta que eso no sirve, porque como bien lo dices hace rato, pues eso no me lo voy a llevar. O sea, yo no me voy a llevar mi carro convertible de 2 plazas BMW, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, la callamos, sí, y vivimos instintivamente. El asunto, y es bien interesante también a partir de esto, de esta menorá y de estos conocimientos un poco más místicos,
lo interesante del ser humano es que entienda que hay una parte que puede el trabajar para poder llegar a florecer en la vida. No cuando muere, sino en la vida misma, ¿no? El escucharse a sí mismo, el entender, fíjate, cómo es curiosa nuestra alma cuando aparece y nos dice, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, estudié diseño gráfico y sin embargo me gusta la filosofía. Ahí está mi alma. Ahí me Claro. está diciendo mía, porque en realidad, pues digo yo, como, ¿por qué tendría que estar estudiando filosofía? Debería estar estudiando a los diseñadores gráficos más importantes de la época, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Es que esa autoobservación es la que, ¿no? Viene ahí en función de escuchar a nuestra alma y desprender un poco nuestro instinto. Bueno, a lo mejor ya estás encontrando tu misión de vida, ¿no? No, ojalá y así sea. Yo pienso que sí, efectivamente, todos tenemos una misión. Bueno, de hecho no tenemos una, yo creo que tenemos varias. Hay una que es muy mística, ¿no? Que es encontrar nuestro regreso a casa, ¿no? Que sería como ya esta parte del paraíso que vive Dantes, cuando realmente el alma se empieza a sentir plena porque regresa. Pero además yo creo que tenemos otra, y esa es a veces convivir con los seres que nos rodean y compartirles nuestra felicidad. Más que compartirles nuestras tristezas, yo creo que es compartirles nuestra felicidad. ¿Y cómo compartimos nuestra felicidad? Escuchando nuestra alma, ¿no? O sea, quitando nuestros prejuicios, ¿no? Porque esos prejuicios a veces nos hacen mucho daño, pero si yo soy feliz, Gloria, viajando en metro, porque me gusta ver a la gente, y eso me hace feliz, pues lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a mi casa, pues voy a estar feliz con los míos y no voy a llegar de malas, ¿no? O sea, son cosas, ejemplos muy, si quieres, muy superficiales. Sin embargo, eso es lo que nos hace ser felices. Lo que pasa es que tenemos que conocernos. Y Claro. cuando nos conocemos, que esa es otra misión, conocerme, reconocerme, en ese momento yo empiezo a ser feliz no por lo que tengo, sino por lo que soy. Oye, ¿Saber quién soy? y eso, o sea, al final, estoy tratando de hilar ahí la idea, ¿no? Pero al final, si tú comparas tu vida o si uno compara la vida de uno con el viaje que se hace en la Divina Comedia, ¿cuál es cuál es el final del viaje de Dante, ¿no? ¿Cuál es la misión que tiene Dante después de esta obra enorme que, como bien dices, llevamos no sé cuántos meses aquí revisando y parece que nunca acaba? Porque cada verso te trae un simbolismo tremendo y te remite a muchas cosas. Pero bueno, al final, lo que busca Dante, o lo que llega a Dante al final del paraíso, pues es saber a Dios, ¿no? O sea, al Así es. final está enfrente de la divinidad, ve ahí a la Trinidad, así la describe de una forma bien extraña. Este, creo que de hecho ahí es cuando regresan los colores, ¿no? Pero hasta la Santísima Trinidad. Así es. Esto que dices tú podría verse también así, ¿no? Como que si tú encuentras a tu alma y si tú vives de acuerdo a tu misión, pues al final de tu vida o en un momento de tu vida, a lo mejor podrías llegar a ver a Dios, ¿no? Fíjate que, bueno, en realidad, llegar a ver a Dios desde lo que yo he estudiado, pues lo ves en todos lados, ¿no? Porque la divinidad para mí está en todos lados. La divinidad no está afuera, está en mí y alrededor mío, ¿no? Yo todo lo que puedo ver, todo, hasta los automóviles, todos son divinos, porque los pensamientos son divinos para mí, en el tenor de que, oye, si yo uso un celular, a mí nunca se me hubiera ocurrido inventar el mentado celular y resulta que ahora hay gente, ¿no? Hubo alguien que inventó ese aparato, por lo tanto, esa persona tuvo que haber tenido una forma de pensamiento diferente. Ahora, sí podemos, evidentemente, en vida, sí, bueno, en vida suena un poco raro, hay muchos escritos de místicos de diferentes religiones orientales sobre todo, o de filosofías orientales, que hablan de haber visto o de haber tenido un contacto con la divinidad.
¿Por qué? Porque en realidad si uno trabaja, que puede empezar con una meditación, puede empezar con introspecciones, con reflexiones, porque bueno, voy a hacer un paréntesis, a últimas fechas se ocupa mucho la meditación como para relajarme, para estar bien, pero en realidad el fin de la meditación pues no es eso, ¿no? O sea, la meditación en sí es crear un vínculo con la divinidad, ¿no? Una especie de canal entre la divinidad y yo. Cuando yo empiezo a meditar, porque en realidad empiezo, y puede ser yoga, puede ser como, vamos, la escuela de meditación que más le gusta a la gente, la intención es crear este vínculo, porque de esa forma uno empieza a tener pensamientos diferentes, ¿eh? Entonces, cuando tú empiezas a tener pensamientos diferentes, tú realmente puedes llegar a tener un contacto, lo voy a comillar, con la divinidad, como un poco como lo que describe Dante. Ahora, se dice que muchos místicos no han llegado a describir su contacto con la divinidad porque es imposible, ¿no? O sea, es imposible llegar a describir este contacto con la divinidad. Se ha trabajado mucho bajo secreto porque luego dicen, pues esta gente no sé, se quedó en el viaje y ya no regresó. Sin embargo, pareciera ser que muchos describen a la mística contacto divino con figuras geométricas, ¿no? Por eso hay muchos escritos en donde se dice que Dios geometriza, no solamente porque lo vemos en la naturaleza, en el tenor de las figuras geométricas que se pueden encontrar en las flores o en las piñas, sino porque en realidad más allá no se puede ver en sí a la divinidad, sino a través de una figura geométrica. O sea, el orden de las formas, digamos, ¿no? El Así orden es. que esta mente, que también hemos platicado eso, ¿no? De repente Dante podría parecer un poco, pues, cristiano, pero cristiano gnóstico, ¿no? Habla Así es. de esta mente perfecta, ¿no? Que va ordenando el universo. Déjame replantear, como te lo decía, Ok. creo que tienes toda la razón. O sea, Dios está en todos lados, pero si tú conectas con tu alma, entonces podrías llegar a ser consciente o llegar a entender en tu limitado cerebro humano que lo que estás viendo es Dios, ¿no? Que lo que estás viendo en el día a día, que ver a una persona a los ojos, ahí está la divinidad reflejada, ver un amanecer o inclusive, como dices, un auto, pues, bueno, pues también hasta ahí está la divinidad de alguna manera eh, reflejándose, ¿no? Exacto. O sea, sí, yo creo que, bueno, claro, uno puede llegar a tener momentos místicos si es que se ha trabajado, porque no es como de, oye, hoy voy a empezar a meditar y mañana tengo un momento místico, pues no, se necesita un trabajo, ¿no? Evidentemente. Pero sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque aunque mucha gente se para, ¿no? Así como, y hay cuestionamientos fuertes, ¿no? Como por qué existe el mal o este tipo de situaciones. Sin embargo, si uno llega a comprender que todo es divino y que todo tiene una razón de ser en este, por lo menos en este planeta, porque no hay nada que sea azaroso, aun cuando a mí no me gustan las ratas y yo diga guácala la rata tiene una función específica y muy particular en la vida de este planeta, de la Tierra, ¿no? O sea, todo, el gusano, la cucaracha, yo, o sea, todos tenemos una Claro, razón de ser. Y esta razón de ser, lo que a mí me induce a pensar es que así como estamos, hay una perfección divina. Lo que pasa es que a lo mejor, como humana, no, pues no me gusta, porque pues a lo mejor no es lo que ese momento me esté haciendo agradable, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese momento no esté planeado desde la divinidad para que yo pueda encontrar en ese momento o en ese animal o en esa planta a Dios. claro. Fíjate, me hiciste acordarme de un pasaje del Señor de los Anillos. Hay una parte donde pues van, obviamente va la caravana, ¿no? Y va Gandalf, va Frodo, y van todos los demás. Y de repente se da cuenta Frodo que los van siguiendo, ¿no? Y quien los va siguiendo es Gollum, ¿no? Este hobbit que pues sí, se dejó llevar por el lado oscuro, digamos. Porque de repente ve como un tronco que va ahí en el río y de repente se da cuenta que el tronco tiene ojitos y empieza a mover los brazos y dice, bueno, pues ese no es un tronco, es Gollum, ¿no? Y entonces le dice Frodo a Gandalf, dice, oye,
Gollum nos está siguiendo, ¿no? Y Gandalf le dice, pues sí, ya lo sé. Dice, pero ¿cómo? ¿Y por qué no lo agarramos y lo matamos, no? Y bueno, pues Gandalf, que en toda su sabiduría le dice, bueno, ¿tú le diste la vida? No, ¿verdad? Entonces no se la puedes quitar, porque ni el más sabio de los sabios sabe la misión que tiene Gollum en este mundo. Así es. Entonces tiene que cumplir su misión por algo. Así es, o sea, hay, digo, yo hablando un poco de eso, pues sí, hay gente que nos molesta, ¿no? Hay gente que dices, "Ay, esta persona me cae mal, ¿no? Así, o me está haciendo algún tipo de, ¿no? Malestar, ¿no? En mi vida. Pero claro, ahí hay una lección, o sea, ahí mismo se está presentando la divinidad. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que te tienes que convertir en una persona virtuosa y la virtud en sí incluye una lucha interna constante, ¿no? O sea, la virtud, que a veces se pudiera llegar a confundir con la cualidad, en realidad la virtud tiene una parte un poco más profunda y es esa lucha que yo voy a tener con mi vicio, con mi pasión. Entonces, cuando aparece una persona que nos hace daño, encomillado, es porque esa persona nos está planteando la posibilidad de convertirnos en personas virtuosas. Porque si yo uso mi razón, mi inteligencia y acepto que ahí hay algo que yo tengo que aprender, ya nada más con la razón y el entendimiento, yo puedo llegar a comprender que esa persona me quiere enseñar algo. Digo, no es que le nazca y diga, ay, le voy a enseñar a Gloria, no, sino que su acción, porque viene con una sincronicidad, me está planteando en un lugar en el que yo, en lugar de llorar o dramatizar, lo que tengo que hacer es pensar por qué estoy viviendo esa situación. Ahí sí tengo que aprender a gobernar mis emociones, mis sentimientos, porque si yo me dejo gobernar por mis emociones, pues lo que voy a hacer es enojarme, ¿no? O cada quien reacciona de diferente forma, pero en realidad ahí ya planteándolo desde un punto de vista de pensamiento divino, pues lo que uno tiene que hacer es gobernar la emoción y ver por qué esa persona está en mi vida en ese momento y qué me quiere enseñar. Oye, pero no estás hablando de ninguno de tus compañeros del curso de la Divina No, para Comedia. nada, al contrario, yo les tengo mucho cariño a mis compañeros del curso, son súper lindos y la verdad ha sido un grupo bien, bien interesante porque las aportaciones de todos mis compañeros siempre son muy, muy buenas, muy profundas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho estar en Paradojas Reconciliadas y bueno, en este curso, porque en realidad pues me deja pensando mucho, ¿no? Ya ves que a mí me queda esta parte de la reflexión, de pues un poco sí leerlo, pero digo, en realidad yo comparto creo que el mismo pensamiento que tú. Cuando uno lee un libro, cualquiera que sea, usted tiene que dejar algo. Tienes que aprender Claro, algo de ese libro, porque si no, pues ¿para qué lo leíste? ¿No? O sea, nada más para decir que leí la Divina Comedia y no le entendí nada, pues no tiene chiste. La intención, claro, es que ese libro, el que sea, me deje algo. Y me deje algo, pues, para ser mejor, ¿no? claro. Para entenderme, para conocerme. Sí, sí, bueno, ahora escogimos la Divina Comedia, hay muchas más obras, tanto pues, libros sagrados como otras obras literarias, ¿no? Que también son de esa magnitud, ¿no? Que como decías, como bien decías al inicio, se pueden interpretar desde diversos enfoques, desde diversos puntos de vista, pero pues que de alguna manera te van mostrando poco a poco el camino, ¿no? Te van diciendo, mira, a lo mejor es por acá, o fíjate que esto pasó así. O sea, leer un libro es como, de alguna manera, como si vivieras, Claro. pudieras entrar a los pensamientos o a la experiencia de otra persona, ¿no? Entonces, pues bueno, es fabuloso, ¿no? Así es, y la verdad es que, bueno, yo que soy del pensamiento de que nada es casualidad y que todo tiene una razón de ser, o sea, hasta el mismo hecho de escoger un libro tiene un porqué. A veces no lo vemos precisamente porque no nos escuchamos, ¿no? Pero si nosotros hacemos un momento, un análisis de un minuto, 2 minutos y decimos, bueno, ¿yo por qué estoy leyendo esto? O sea, ¿en qué momento yo empecé a leer esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Podemos llegar a conocernos mucho. Podemos ver ahí, pues, qué es lo que nos gusta,
¿Qué nos está dejando ese libro? A lo mejor viene muy sincronizado con el momento de nuestra vida, ¿no? Porque Claro. también es eso. También podemos sincronizar ya, digamos que desde el punto de vista del pensamiento consciente, por qué estamos viviendo, leyendo, comiendo, haciendo todo en ese momento particular de reflexión. Y ahí seguramente hay un aprendizaje. Totalmente. Pues muy bien, ya nos echamos creo que aquí casi una hora. Pues muy buena plática, como siempre. Siempre son muy agradables las pláticas aquí con Gloria. Vamos a estar pues cada jueves, ¿no? Ya Cada jueves. hablando de algún tema. ¿Qué nos toca la próxima semana? Pues vamos a hablar del bien y el mal, ¿no? Ah, buenísimo, claro. Buenísimo, del bien y el mal, para entretenernos un poco y ver todo lo que tenemos, tanto bueno como no tan bueno. Exacto. Pues muy bien. Oye, pues te agradezco mucho, ¿no? Este tiempo. Eh, y bueno, agradezco también a todos los que están viéndonos en el video. Y espero hayan llegado hasta el final, ¿verdad? Entonces, Espero que sí, y pues al contrario, Gabriel, muchísimas gracias por permitirme participar contigo. La verdad es un gusto platicar con una persona pues, que sabe tanto, ¿no? La verdad me encantan, tus cursos me fascinan, son muy buenos, muy interesantes, y sobre todo eso, ¿no? Que nos permite entender pues algunas obras que en sí son complejas, ¿no? Entonces, te agradezco. Y bueno, claro, el siguiente jueves pues por aquí nos veremos y pues ya si alguien quiere dejar algún comentario acerca de lo que estuvimos platicando o si tienen alguna duda, pues claro, ¿por qué no que nos dejen ahí una preguntilla? muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Gracias a nuestra audiencia y nos vemos la próxima semana. Pues bueno, mando un abrazo para todos y estamos en contacto. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gabriel. Cuídate mucho. Adiós, Gloria.